O la gente de internet que nos está escuchando en este momento, de nuevo, siempre inicio así. Mi nombre es Sofía, ¿cómo están? ¿Cómo les trata la vida el día de hoy? ¿Cómo está Sergio? Hola Sofi, bien, con un poquito de calor hoy. Resto, ¿cierto? Sí, hoy está haciendo bastante calor. Arrancó diciembre justamente. ¿Qué más, Gisael? Bien, estamos estrenando lugar. Nos mudamos del garaje. Y ahora estamos en un lugar nuevo. Esperamos escuchen nuestras melodiosas voces con mucha más resolución. Y también por eso tenemos calor. Aquí está haciendo como un calorcito bien extraño. Sí, total. Más extraño, menos ruido de fondo, ¿no? Pero sí. Bueno, sí, hablando de diciembre, se viene Navidad, ¿no, muchachos? Qué vuelta. A mí me parece que la Navidad es un tema re incomprendido. Sí, se acabó el pinche año también. También es cierto. Se pasó súper rápido. Pero bueno, antes de meternos en el tema de la Navidad, el fin de año, cierre de ciclos, todo lo que queramos, pues dejemos claro que este es un podcast de opiniones. Todo lo que vamos a decir a continuación pues son cosas que nosotros hemos pensado, que nosotros hemos investigado hasta cierto punto y a las conclusiones a las cuales hemos llegado, pero pues somos todos súper conscientes que a fin de cuentas no poseemos la verdad, ¿no? La verdad es un concepto demasiado abstracto que poseerá su propio podcast, ya viene el podcast de la verdad, espérenlo. Pero por ahora, solo saber que nada de lo que vamos a decir está sujeto a que sea una verdad absoluta y claro que estamos abiertos a cualquier otra opinión que nos quieran dar como retroalimentación. Entonces, Navidad, ¿eh? ¿De qué trata, ¿De qué trata la Navidad? Bueno, yo de hecho me puse a como mirar un poquito de historia de Navidad porque pues me dio como curiosidad esta celebración, como que alguna gente como que dice, no, es que Papá Noel viene y da regalos, otra gente es como, no, es que pasa algo con Cristo, ¿sí? Entonces toca ir a misa, una vaina así. Entonces sí, como ponerme a investigar y pues resulta que la Navidad realmente es como una construcción o sea, lo que nosotros conocemos ahora de Navidad es más como una construcción de un montón de como de creencias y de como mezclas culturales que hubo durante muchos años con la expansión del cristianismo. Entonces es un constructo de adaptaciones culturales y pues de hecho esa es la razón por la que varias ramas del cristianismo la rechazan. Por ejemplo, no sé, digamos los testigos de Jehová o por ejemplo la rama de Martín Lutero. Martín Lutero de hecho decía que justamente porque la Navidad acoge tantas de estas adaptaciones culturales, tiene muchas costumbres que realmente son paganas, que tienen un origen pagano. Bueno, un ejemplo de eso podemos decir que es la fecha, ¿no? Pues la fecha realmente se escogió más por el hecho, bueno, igualmente hicieron como un cálculo para justificarlo, pero la fecha viene de que muchas de las culturas antiguas celebran el solsticio de invierno justamente por las fechas entre el 1 y el 25 de diciembre. Entonces, pues eso tiene mucho que ver con el hecho de que la fecha sea justamente entre el 24 y el 25 de diciembre, dependiendo de la cultura, porque pues les convenía muchísimo más a los cristianos que intentaban expandirse, pues justamente, no sé, mezclar la fiesta que tenían con las fiestas que ya existían. Ese es como uno de los ejemplos y tengo más, pero pues no sé, ¿ustedes conocen algún otro? Sí, claro, pues es que es justamente eso. Creo que vamos más despacio y vayamos desenredando de dónde salió el maravilloso concepto de la Navidad. Entonces, creo que podemos alegar varias cosas. La primera cosa que podríamos intentar mirar es si parte de la Navidad es un constructo intercultural, ¿no? Es un constructo entre varias diferentes corrientes que terminaron generando lo que hoy conocemos como Navidad. Yo quiero ir aún más allá y proponer la idea de que nada en la Navidad tiene sentido o es cierto y que eso es justificable. Pero entonces comencemos por el principio. Cristianamente, muy cristianamente hablando, ¿qué se supone que es la Navidad? ¿Qué celebramos en el 25 de diciembre? El nacimiento de Cristo. El nacimiento de Cristo. ¿Qué otra especificidad tiene eso? Es el nacimiento de Cristo y se dice pues que Cristo nació guiado o nació en el momento en el cual la estrella de Belén, creo que es, o ¿cómo se llama la estrella? Sí, la estrella de Belén. La estrella de Belén. Bueno, puedo estar equivocada, pero ya lo recuerdo así también. La estrella de Belén marcaba ese nacimiento. Y al mismo tiempo tenemos que los tres reyes magos siguieron la estrella de Belén para saludar al niño y llevarle obsequios, ¿sí? Sí. ¿Sí? ¿Por qué lo dudas? ¿Qué de ahí es mito? No. Pues no es que sea mito, sino que sí. O sea, eso es lo que dice como la tradición normal que nos enseñan a todos en algún momento de la vida porque estamos en Colombia.
Entonces lo primero que podemos sacar de ahí, que creo que tú ya lo dijiste un poco, es el mito de la fecha, ¿no? 25 de diciembre, esa fecha casi que salió del aire, ¿no? O no del aire, hay justificaciones y justamente me gustaría ahondar un poquito más en esas justificaciones. Pero pues como que no hay nada en la Biblia ni en ningún otro texto antiguo que diga que Jesús nació en esa época. Y sin embargo, toda la cultura está orientada a pensar que ese fue realmente y genuinamente el momento del nacimiento de Jesús. De hecho, hay varios escritos que hablan incluso de sucesos que sucedían en el momento del nacimiento de Jesús, que nos hacen pensar que él nació más bien como en el verano, ¿no? Que él nació cuando cierto tipo de flores que solo florecían en verano estaban presentes en ese momento. Hay muchos signos de que Jesús no nació en diciembre, sino que nació en marzo, nació por abril. Entonces, ¿por qué terminó el cristianismo adaptándose o adaptando este mito de Jesús a esta fecha del 25 de diciembre? Entonces, una de las razones es lo que tú comentas, ¿no? El solsticio de invierno. Y de hecho yo creo que esa es la razón más fuerte de la gran mayoría del mito de la Navidad o el mito del nacimiento de Cristo. Sí, o sea, sí, yo también lo creo, por eso lo mencioné. Me parecía como pertinente mencionar algo un poquito de la historia, pero pues sí, realmente ese fue el origen, ¿no? De todas maneras, pues la celebración sí era más bien como una excusa. Desde mi perspectiva, como que históricamente hablando se comenzó a celebrar. No era parte de las celebraciones tradicionales cristianas, del cristianismo, pues entre muchas comillas tradicional que había en Roma, sino que como que comenzó a coger fuerza mucho tiempo después, como más o menos unos, no sé, 4 siglos después de eso. Entonces, pues sí, pues es como importante mencionar eso. Hay otra adaptación que también me pareció como interesante aparte de la fecha, que es el tema del árbol de Navidad que nosotros tanto pues conocemos acá. Resulta que ese realmente proviene de una celebración que precisamente también se hacía en el solsticio de invierno en Escandinavia, donde se celebraba pues el árbol de la vida, que era la representación de Frey, que era un dios nórdico. Y su nacimiento también era el 25 de diciembre. Entonces, ellos tenían árboles que representaban el árbol de la vida para esa fecha. Y esa tradición se convirtió en lo que en este momento es el árbol de Navidad que nosotros tanto utilizamos. Entonces, eso me pareció como otro dato como bien curioso. Porque, no sé, a mí me parece como que esas mezclas son bien interesantes, pero de alguna manera como que esas mezclas culturales se rechazan un montón hoy en día, ¿no? Y la gente ni siquiera se pregunta de dónde vienen las cosas o qué sentido tienen. Sí, es que igual el sincretismo, como hablábamos en el especial de Halloween, está presente en todo. Y no solo en el pasado, o sea, actualmente vemos que el sincretismo sigue sucediendo. Y por ejemplo aquí en Colombia existe lo que se llama la novena, que en muchos países eso no tiene nada que ver, y los villancicos. Y esa tradición es prácticamente de Colombia o Latinoamérica, pero en otros países nadie hace eso, y es una tradición totalmente enfocada a la Navidad. ¿Qué es la novena? Bueno, no lo sé tampoco muy claro. Específicamente es como 9 días antes del nacimiento se hacen determinadas oraciones diariamente para ya cuando llega el momento del nacimiento pues celebrarlo. Es más o menos así como el contexto, y se cantan canciones y se come. Suena bastante extraño, ahora que lo digo así. Sí. Pero yo que crecí con eso, digamos que no era tan raro. Y lo mismo, eso digamos hablando de Colombia, pero si hablamos de cuál es el concepto de Navidad en Japón, creo que lo habíamos mencionado en otro podcast, no recuerdo. Estamos hablando más como de un día de San Valentín, como de un día para tener una cita con una persona que tú desees o algo así. En cambio aquí, en lo que podríamos hablar de Latinoamérica, Norteamérica y seguramente parte de Europa occidental, estamos hablando de toda la tradición familiar, entre comillas familiar, porque obviamente ahora es solo tema mercantil y de intercambio de regalos, pero era un momento, digamos, familiar, también de unión, que se podría ver como la llegada o el nacimiento de Jesús. Sí, justamente a algo así quería llegar yo también, porque pues se supone que el cristianismo de ahora, pues especialmente la Iglesia Católica, y los cristianismos que aceptan a la Navidad, pues la aceptan como una fiesta solemne, que pues no lo es en absoluto, ¿no? Y eso es algo también de lo que hay que hablar. Pero me pareció muy curioso porque cuando literalmente busqué el concepto, era una fiesta solemne en la que se supone que hay que retirarse de la reflexión, en la que, no sé, se celebra realmente como el sacrificio que Dios hizo, el momento en el que nació, etcétera, ¿sí?
lo que, bueno, Jesús, no Dios, bueno, se supone que es la misma persona, pero ustedes entienden. Entonces, pues me pareció como bien curioso eso. Y justamente, pues es muy curioso cómo se capitaliza todo, finalmente. O sea, cómo llega el momento en el que todo se comienza a capitalizar hasta el punto, por ejemplo, aquí en Colombia, que hay novenas, hay novenas bailables donde uno no se dedica en absoluto a rezar, sino que son bailables. O sea, la gente se pone ahí como, listo. Leen por leer lo que sea que haya que leer y luego se ponen a tomar y a bailar y pues etcétera, como que se pierde realmente todo el sentido. Y eso, o sea, la Navidad es una de las celebraciones que más ha estado, bueno, no quiero usar una palabra fea, pero que de verdad más se ha llevado. Sí, Tergiversada, me gusta esa sí. palabra, tergiversada. Igual hoy en día que no es tergiversado, o sea, digamos que yo quisiera aclarar aquí a la audiencia, porque yo creo que se imaginan que somos viejos de 80 años diciendo como, todo antes era más sano, o algo así. O sea, somos jóvenes, pero... Y digamos que está muy bien la gente que quiera hacer su novena bailable y todo lo que quieran. O sea, no estamos criticando ese hecho, ni tampoco en Halloween criticábamos el hecho que la gente se disfrazara, ¿no? No quiero Yo que sí. no quiero que piensen, al menos de mi parte, que somos así de viejos y amargados. No, no lo somos. Yo sí. Estamos hablando más de cómo la tradición específica se ha configurado de formas diferentes en la actualidad, ¿no? Y hablando de eso, quería mencionar a Coca-Cola. Porque justamente este Papá Noel de color rojo, gordito, todo este marketing que hizo Coca-Cola es la imagen que nosotros tenemos implantada de Papá Noel o Santa Claus, sin contar todo el montón de películas que siempre ponen en Navidad y donde está ya el Santa Claus pues configurado de una forma. Y hay un montón de películas, ¿no? Mi pobre angelito, Home Alone. Home Alone. Pero Mi pobre angelito para Latinoamérica. Mucho sentido, claro. Turboman y todo ese poco de historias. Bueno, hay un montón de cosas que obviamente el capitalismo, como siempre he mencionado, mueve para ajustarse a las tendencias y poder vender más. Sí, es que hay... Bueno, de hecho, el Papá Noel de Coca-Cola sí es como una figura muy conocida ahorita, pero no... La figura de Papá Noel no nació con Coca-Cola. Esa sí es una figura que... De hecho, extrañamente y hablando de las conexiones escandinavas con la Navidad, hay un mito, hay una posibilidad, se cuenta que, dicen por ahí, que Papá Noel incluso puede llegar a tener un origen en las culturas celtas y en Odín. Dicen que una versión de un escrito acerca de Odín fue lo que después inspiró como la imagen que tenemos hoy en día de Papá Noel, porque las similitudes son bastantes. Él también es un viejito con barba blanca, no era llevado por un trineo con renos, pero sí era llevado por un caballo con muchas cabezas, si no estoy mal, o era con muchas patas, una de las dos. Entonces como que hay varias similitudes entre ambas historias y pues no es tan descabellado pensarlo, porque justamente una de las cosas que quiero hoy exponer es justamente la cantidad de historias que la Biblia ha ido incorporando y que la tradición cristiana, por así decirlo, ha ido incorporando a sus creencias que no pertenecían a esa creencia, ¿no? Y que con el paso de repetirse esa mentira muchas veces terminan varias personas creyendo, genuinamente creyendo, que esas cosas sucedieron así. Como, por ejemplo, el nacimiento de Cristo en diciembre. O como, por ejemplo, todo el cuento de la resurrección. A mí me gustaría hablar de eso un poquito. No sé si ya es demasiado polémico meternos ahí. Pero es que hay un documental llamado Sage Gates, que yo creo que es bien popular en internet. Esa vaina voló en no sé, 2012, 2010, no recuerdo el año. El punto es que ese documental tiene algunos puntos muy buenos y tiene otros que son genuinamente pura mentira y se inventaron los datos. Pero dentro de los puntos muy buenos hay una explicación al mito del Jesús cristiano que me parece muy, muy, muy interesante. Porque ¿qué pasa? Así como lo mencionaba Sophie, hay muchas similitudes entre la historia de Jesús expuesta por la Biblia y muchas mitologías antiguas. Por ejemplo, ahí está Osiris en la mitología egipcia. Y Osiris tiene tantas similitudes con Jesús que es absurdo. Osiris también murió y resucitó al tercer día,
al resucitar también se dice pues que él murió por la salvación de todos los seres. También coincide en que todo esto sucedió en diciembre. Y también Osiris era conocido como, en gran medida, como el que traía como la fertilidad al campo, porque en este momento eran culturas supremamente agrícolas, ¿no? Entonces lo conocían también por el pan y por el vino que se daba gracias a las cosechas. Y cuando los egipcios terminaban consumiendo el pan y el vino, sentían que comían el cuerpo de Osiris a través de sus propias comidas. Entonces hay muchas similitudes, ese es uno, pero pues bueno, hay muchos más. Incluso hay uno que, no sé si conocían, pero la madre de Buda Gautama, llamada Maya, se dice que ella también concibió a Buda siendo virgen, lo cual es una locura, pero tiene mucha razón de ser. Incluso etimológicamente las palabras María, Maya y otros nombres de otras vírgenes que han tenido santos, por así decirlo, son muy similares entre sí. Entonces, al ser tan similares entre sí, comenzamos a darnos cuenta que hay patrones que siguen estas historias. Y ahí volvemos un poco a lo que hablábamos en el podcast de Halloween. Si no han escuchado el podcast de Halloween, vayan a escucharlo. Hay muchas historias que terminan siendo repetidas a lo largo de toda la humanidad y que incluso en lugares inconexos del mundo se comienzan a dar. ¿Y por qué estas historias son tan comunes? Entonces, Sage Gates, este documental que les cuento, da una explicación que me parece bastante acertada. Ellos lo que dicen es que todo tiene que ver con los movimientos de los astros. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros ya hablamos acerca del solsticio de invierno, por ejemplo. El solsticio de invierno es justamente el punto en el cual las noches son más largas y los días son más cortos. También es el tope en el cual ya va a comenzar a haber un cambio hacia el verano. Es el momento en el cual, digamos que para una persona en la antigüedad, y pensemos en eso, pensemos en, ok, estamos en la antigüedad, no tenemos ni idea de cómo funciona el mundo, no tenemos ni idea de nada, y lo único que vemos es que la agricultura, que es de lo cual vivimos, comienza a morir a lo largo de los meses, y comienza a morir a lo largo de los meses durante todo invierno. Luego llega un punto en el cual el sol casi que pareciera quedarse quieto por 3 días enteros. No, los días ni se hacen más cortos ni se hacen más largos, ni las noches se hacen más cortas ni más largas. Este es el momento del solsticio de invierno, y esto sucede justamente el 22 de diciembre. Y no es sino hasta el 24 de diciembre que ahí comienza el verano, y en este punto los días comienzan a volverse cada vez más largos y comienza a prosperar nuevamente toda la agricultura. Entonces lo que ellos proponen es que gran parte del mito de la muerte de Jesús, que realmente Jesús representaría el sol, lo primero que nos daba vida, lo primero que es fundamental para que la agricultura funcione, el momento en el cual se va la oscuridad y llega la luz. Entonces muere por 3 días, donde parece no haber ningún movimiento, y después de estos 3 días resucita para salvar a la humanidad. Entonces, salvar a la humanidad, ¿qué es? Pues que las cosechas vuelven a florecer, que los días cada vez son más largos. Y esta es una historia que ha sido repetida a lo largo de mucho tiempo y que tiene, incluso las similitudes con los astros son muchísimo más allá. La estrella del sur era una estrella llamada Sirius, que también se le llamaba The Easter Star. Y cuando se alinea justo con las 3 estrellas del cinturón de Orión, que antes eran conocidas como los 3 reyes, apuntan exactamente al lugar en el cual el sol comienza a salir el 25 de diciembre, y en ese preciso momento es cuando el sol comienza a, digamos que, generar desde el punto de vista de estas personas días más largos. Entonces, claro que adoraban todo esto. Si yo veo un ente en el cielo enorme, que es el que me da la oportunidad de vida, porque es el que logra que la agricultura funcione y es el que trae la luz y aleja a los depredadores, claro que van a adorar a estos seres. Por eso se repite tanto esta historia a lo largo de la humanidad. Por eso es que podemos ver tanta mitología basada en lo mismo. Por ejemplo, ya mencionamos a Osiris, pero Dionisio también tiene la misma historia, de muerte por 3 días y luego resurrección. Atis, que era un semidios griego, también tiene la misma historia. También todos comparten otras cosas, como el nacimiento por medio de una virgen, por ejemplo.
Entonces, ¿qué es más probable? Que la historia de Jesús, que es igual a muchas otras historias anteriores, sea genuinamente e igualita como está escrita en la Biblia, o que la Biblia, al igual que ya ha hecho a lo largo de toda la humanidad, y el cristianismo al igual que ya ha hecho a lo largo de toda la humanidad de manera comprobable, ha agarrado pedazos de diferentes culturas y las ha incorporado a su propia religión y las ha hecho pertenecer a, solo para poder llegar a más público? Bueno, sí, suena bastante probable, no sé, mencionaste un montón de cosas y yo quería mencionar algo como volviendo supremamente atrás. Pero lo más probable es que sí, o sea, realmente no hay ninguna manera de saberlo. En este momento como que lo que más realmente importaría sería que las personas llegaran a interesarse un poco más como en el origen de las cosas que realmente están como dando por sentadas toda la vida, ¿no? Como, pues ese sería como el objetivo, porque realmente encontrar un origen históricamente es bien complicado. Igual yo siento que tiene mucho sentido y recuerdo ahora que para una tarea de la universidad, una vez con unas compañeras nos pusimos a hacer algo similar a lo que tú estás haciendo, que fue como, bueno, o lo que hicieron en ese documental que mencionas, que fue hacer un paralelo entre varias leyendas de varias culturas diferentes, que literalmente era la leyenda como manifestada en 3 versiones diferentes, con culturas diferentes, pero, o sea, como que el argumento básico era exactamente el mismo, ¿sí? Sí. Entonces, yo siento que eso pasa muchísimo, y seguramente, pues, o sea, es el caso de las religiones a este punto. Lo más interesante de eso era como ver el camino que tomó como la historia para llegar hasta el otro lado, y también ver que si no fue así o si fue así, ambas cosas significan que quien fuera que escuchara la historia se sentía de la misma manera respecto a la idea de la historia, y por eso la podía como adaptar a sí misma, ¿sí? Y a transmitir, ¿sí? O sea, a lo que me refiero es a que, por ejemplo, no sé, déjame pensar en alguna cosa. Si yo siento que alguna historia que me cuentan no me llega o no tiene sentido, pues simplemente no la voy a poner, o sea, no la voy a creer, ¿sí? Entonces, a lo que yo me refiero con eso es que con ese paralelo que nosotros hicimos entre las leyendas, pues nos dimos cuenta de que realmente sí, o sea, así fuera que tuvieran un origen en común o se escucharon de boca a boca y se adaptaron a la cultura o lo que fuera, pues eso de todas maneras significa que quien fuera que escuchara la historia, pues la historia tenía sentido, ¿sí? Sí, hay una frase muy chévere que estoy intentando no parafrasear tantísimo, porque no la recuerdo exactamente, pero dice algo así como que lo que conocemos como realidad es solo la historia que es más conveniente para la mayoría de la gente. Lo que conocemos como cierto, como objetivamente cierto, es la historia que más tuvo sentido, la historia que más nos gustó, la historia que más nos llenaba por dentro. Y así también explicamos muy bien el cambio que ha tenido la Navidad a lo largo de los años, ¿no? Porque antes podía ser parte de este apego de la humanidad de querer tener un sentido de la vida y por lo tanto creer en una religión, por ejemplo. Pero hoy en día es otra cosa, que es un poco también lo que estábamos diciendo ahorita. Hoy en día es más los regalos, hoy en día es más la novena bailable, hoy en día es más el capitalismo puro y duro que se ha convertido en nuestro nuevo Dios. Porque la historia que nos contamos ahorita, que más sentido nos hace, es que se llega a la felicidad por medio del dinero y de los objetos, ¿no? Que entre más logre tener, más feliz voy a ser. Que si me regalan lo que yo quería en Navidad, seguro ya no me voy a sentir triste. Entonces, eso también explica un poco el cambio que ha tenido la humanidad con cómo concibe la Navidad, ¿no? Sí. Sí, no, completamente de acuerdo, o sea... Sí, siento que tiene muchísimo sentido, pero a la vez yo no creo que en este caso sea la historia más conveniente, o sea, la que tiene más sentido para todo el mundo, sino que culturalmente en este momento sí hemos estado muy influenciados por no sé, por la publicidad y este tipo de cosas. La verdad yo no siento que sea, o sea, que la Navidad actual signifique algo más que, no sé, psicológicamente sentirnos bien por... razones que ni siquiera logramos comprender, o sentir que somos buenos y que todo el mundo está de acuerdo por una vez en el año o algo así. O sea, yo creo que sí, o sea, como hablando para la mayoría de las personas, se trata más como de una influencia de la, no sé, de la cultura, no sé, occidental y ese tipo de cosas, que realmente un sentimiento. Y eso es lo que a mí más me raya del asunto, que pues la Navidad para mí no está mal, o sea, que la celebren como quieran, pero con la novela bailable también, pero pues que igual guarde algo de sentido por fuera de solamente lo que nos han estado intentando convencer de que nos debería hacer sentir, ¿sí? Y pues, o sea, eso sí como que lo tengo muy arraigado realmente, porque
no siento que la Navidad en este momento represente algo más o menos, ni siquiera remotamente lo que se supone que debería. Digamos, yo la celebro porque mi abuelito es una persona muy católica y pues con él no se puede hablar de que la resurrección nunca pasó porque pues sería bastante complejo. Y él preferiría negarme, callarme o decirme que todo lo que estoy diciendo es como que estoy influenciada por el demonio o lo que fuera, en vez de escucharme. Entonces pues realmente eso no importa mucho, pero él sí siente muchísimo que la Navidad significa algo y él sí como que se compromete a cambios, él sí agradece muchísimo por lo que tiene, él sí pues le da mucho sentido a la celebración y entonces eso yo lo respeto un montón, a pesar de que yo no creo en la Navidad sí, como la celebración que es y pues yo crecí más con la Navidad capitalista, que no me gusta en absoluto, que por cierto quería decir que pues yo conocí de Santa Claus otra historia diferente, que pues era la de San Nicolás, justamente. Sí. O sea, esa es la más popular, sí. Es que la otra me parece más chévere. Es que la de Odín es verdad y justamente es un caballo. O sea, dato curioso, Loki parió ese caballo y se lo regaló a Odín. Ok. ¿Cuántas patas tenía el caballo? Creo que tenía 6. O sea, sí era que tenía muchas patas, no cabezas. Múltiples patas, pero no recuerdo cuántas. De acuerdo, la historia la hacen los que ganan. Eso es así. Actualmente, ¿quién gana? El capitalismo. Eso es una buena forma de ponerlo. Sí. Fin de la... No, ¿quién ganaba antes? No, la iglesia. La iglesia, bueno, sí, es verdad. Pero bueno, actualmente está muy influenciado por el capitalismo porque, bueno, están todos los medios, está toda la globalización sobre todo y el intercambio cultural. De acuerdo con ese punto. Con respecto a lo que dice Sofi, aún más de acuerdo. Porque yo siento que, o sea, independientemente de lo que signifique la Navidad, hay algo importante que es el sentir individual de cada ser. Entonces, por ejemplo, está el abuelo de Sofía, que claramente en esta fecha logra alcanzar una reflexión y hacer, digamos, un cambio en su vida. Pero puede haber gente que en Navidad se farrea toda la Navidad, pero en febrero, por alguna extraña razón, siente una conexión e intenta hacer un cambio. Y va al gimnasio por un mes. No. Pero algo así. Entonces, a lo que voy es que no necesariamente es malo que esta cultura o que esta tradición se empiece a tergiversar de esa manera. O sea, yo no pienso que sea algo malo, siento que es lo normal de la evolución de nosotros y sobre todo de la globalización. Seguramente muchas tradiciones están desapareciendo constantemente. Que eso sea bueno o que sea malo, bueno, sí podemos entrar a especificar eso más al detalle. Digamos que en general creería que no importa, siempre y cuando las tradiciones o los conceptos importantes se mantengan dentro de las personas independientemente de la fecha. O sea, a mí no me sirve nada celebrar la Navidad de una manera muy religiosa o de una manera muy apegada a ciertos estándares que fueron dictados por una iglesia en el pasado, si de todos modos no hay un cambio trascendental. Y de todos modos, si yo la celebro de la forma más mundana, entre comillas, pero por alguna extraña razón yo sí genero cambios en mi vida que no necesariamente están relacionadas a esta fiesta, pues creo que es mucho más útil, ¿no? Y creo que ahí está el otro tema. O sea, a veces estas fechas son utilizadas, tanto la Navidad o la Semana Santa o el fin de año, como para plantearse metas, ¿no? O como plantearse objetivos, que era lo que mencionaba Sofi con su abuelo. Entonces, por ejemplo, la gente decide ir al gimnasio, pero esa meta generalmente cuando se la están colocando, digamos que sí, a fin de año, pero ¿cuántos de los que se la colocaron a fin de año lo cumplieron? Generalmente, pues no hay una estadística obviamente, como no creo, pero digamos que por el concepto y por el humor generalmente pocos lo cumplen. Pero una persona que está a mitad de su vida, a mitad de año, por X o Y razón se le da la gana entrar al gimnasio, puede que sí lo cumpla y puede que sí dure entrenando todo el tiempo constantemente. Entonces digamos que no influenció mucho la fecha, sino el propósito verdadero de la persona. Pero evidentemente las fechas a veces juegan un papel importante para que una persona pueda tomar una decisión de ese tipo. Pero no entendí muy bien su posición. ¿Las fechas sirven o no para uno ir al gimnasio? Me interesa saber. Digo que sirven porque generan como la atmósfera, ¿sí? Como la atmósfera de que la gente quiera transformarse. Las fechas generan esa atmósfera. Entonces, para eso sirven. Pero no implica que necesariamente
una fecha sea la única en la cual, y eso sí sería malo, en la cual una persona quiera reflexionar y hacer un cambio. Yo tengo una posición al respecto. Pues justamente respecto a lo que va después de la Navidad, que ya es como el cierre del año, el cierre de los ciclos, que todo el mundo dice no, año nuevo, vida nueva, etcétera, eso se canta, todo el mundo está realmente increíblemente feliz, que sí, que los objetivos de año nuevo, etcétera. Hay una cosa en psicología que se llama el efecto Zeigarnik, algo así, que se llama así por una psicóloga soviética que tenía apellido Zeigarnik. Y esta señora, pues lo que descubrió fue que nosotros tendemos a prestarle más atención a las cosas que no hemos terminado, ¿sí? Entonces, no sé, por ese efecto y como por las consecuencias de ese efecto, resulta que a nosotros nos parece más sencillo comenzar nuevos proyectos cuando sentimos que algo termina, ¿sí? Como cambiar nuestra persona, hacer como, no sé, tomar hábitos nuevos o ese tipo de cosas. Y ese efecto, pues realmente es como, pues, puede aparecer en cualquier momento dependiendo de nosotros y que tanto pues nosotros podamos controlarnos y la forma en la que pensamos, pero pues lo que generalmente resulta más fácil es hacerlo con el tiempo, con las fechas. Entonces digamos que yo siento que eso se explica por eso, por ese efecto, justamente por eso es que a las personas se les hace más sencillo, entre muchas comillas, porque pues puede que eso no resulte de esa manera, pues como empezar con cosas nuevas cuando se termina el año, cuando... Eso es como un cierre de ciclo general que todos tenemos en nuestro imaginario colectivo, ¿no? Entonces yo creo que tiene que ver con eso. Sí, este tema de los finales de ciclo es algo que hemos repetido un montón también a lo largo de toda la humanidad. Hay algo llamado el camino del héroe, que es un arquetipo narrativo, que también está basado en otras ideas de otros arquetipos más viejos, como el héroe, por ejemplo. Y gran parte del camino del héroe es como una estructura narrativa que se repite a lo largo de muchísimas historias que nos han contado, tanto en historias antiguas, en mitos antiguos, como en Hollywood, ¿no? El camino del héroe es lo que más vemos presente en casi todas las historias hollywoodenses. Y gran parte del camino del héroe es que tiene esta conclusión final donde el héroe termina enfrentándose con la figura que representaba el mal y retorna a casa convertido en alguien nuevo. Entonces hay una conclusión y una transformación del ser con algo muy delimitante, ¿no? Ahí hay un punto final muy delimitante en el camino del héroe. Y gran parte del éxito que tiene este arquetipo narrativo es justamente este punto final que le ponemos a las cosas. Es casi como si en nuestra mente estuviese construido el querer necesitar una conclusión para las cosas. De hecho, yo recuerdo muy vívidamente una conversación con Sergio al respecto, donde hablábamos de lo subjetivo que es ponerle un punto final a algo, ¿no? Por ejemplo, en las relaciones, pongámoslo. Uno acaba una relación y ahí podemos poner un punto final, ¿no? Y si ahí se acabase la historia y corriesen los créditos, diríamos como... pues el mundo es una porquería, ¿no? El amor no existe y todo salió mal. Pero ¿y qué tal si ponemos el punto final cuando comienza una relación como siempre lo hace Hollywood? Pues entonces el mundo es increíble y encontró al amor de su vida. Pero pues poner un punto final es una cosa subjetiva de la mente para intentar cerrar estos ciclos. No es algo que exista en el mundo real. Cuando analizamos los fenómenos que realmente suceden en el universo, y ahí pues podemos retomar un poco lo que decíamos en el podcast de la dualidad, pues los fenómenos son simplemente incesantemente cambiantes, no tienen un punto final ni tienen un punto inicial, todo está todo es una constante de cambio, y esa constante de cambio es infinita, y cualquier punto final que nosotros le pongamos a algo para sentir que cambiamos de ciclo, pues es carreta nuestra, ¿no? Es un... Bueno, ahí podemos volver a darnos cuenta de que es necesario hablar en capas. Pero bueno, en la capa de la interpretación más absoluta de la realidad, cualquier punto final que pongamos es relativo a quienes somos nosotros, ¿no? Entonces, yo no entiendo muy bien todavía cuál es la importancia de estos puntos finales para el ser humano. Yo tengo mis teorías, de hecho, o sea, estaba justo a punto de responder porque... Ay, yo entiendo, sí, es fake, pero igual sirve muchísimo. O sea, digamos, una persona que tiene, no sé, que termina una relación y está dolísimo, justamente hablando de relaciones, necesita ponerle un punto final. O sea, si no se encuentra un punto final, si uno no siente que las cosas terminan justamente por el efecto que yo acabo de mencionar, pues uno se va a quedar ahí sufriendo toda la vida. Yo siento que los puntos finales sirven un montón. O sea, pues nosotros que estamos como en un mundo tan...
en donde nos cuesta tanto concentrarnos por toda la cantidad de información que estamos recibiendo todo el tiempo, pues llegar a tener como conclusiones dentro de nosotros mismos, como de... Yo no creo que sí, o sea, digamos que tiene su parte buena y su parte mala, que la mala es creer que los puntos finales y los finales felices existen. ¿Cómo así no existen? Santa Claus no existe. Santa Claus. Sí, pero y la otra, la que sí es como... la que sí es buena es nosotros cerrar ciclos como internos, siento yo, como ciclos emocionales de pronto. Sí. Y yo siento que eso tiene un valor re inconmensurable, especialmente para pues personas como, no sé, que están pasando por momentos difíciles. O sea, eso es necesario. Yo siento que nosotros en nuestra condición humana necesitamos eso. Así como tal cual lo dijiste, pero no en un mal sentido, sino en un buen sentido. Que tiene su manera de utilizarse para algo bueno. ¿Sí me hago entender? Sí, o sea, dentro de la relatividad humana tiene su utilidad. Eso es lo que te entiendo, ¿sí? Porque, sí, claro, o sea, puedo entender la idea. Si, digamos que, como lo expones, yo lo entiendo de la siguiente forma. El no cerrar ciclos para la psicología humana, por así decirlo, sería igual a dejarnos llevar por el pasado. Como apegarnos a situaciones que ya no existen, queriendo que todavía sigan existiendo. Es como apegarnos a un fenómeno de hace varios años que en este momento ya no está. Y sin embargo nuestra mente sigue yendo allá. El punto con cerrar los ciclos es justamente ponerle un final a ese apego a un fenómeno pasado que ya no puede afectarnos. Entonces claro que es importante, ¿no? Y de eso también habla el budismo, acerca del vivir en el ahora y el desapegarnos de hechos que ya pasaron. Entonces sí lo entiendo por ahí, claro que tiene sentido. Pero entonces mi siguiente pregunta sería, ¿a lo bien es necesario que tengamos eventos masivos donde nos damos regalos para sentir que cerramos un ciclo? No, pues no. O sea, pues yo creo, como estaba diciendo Sergio, o sea, existe ese como imaginario colectivo en el que eso ocurre, pero pues el tiempo no existe, o sea, los años no pasan, todo eso es fake, ¿sí? Eso lo sabemos. O sea, el tiempo no existe y los años no pasan. Bueno, ya me estoy Santa Claus no existe. Como que yo me refiero a que el tiempo es bien relativo, ¿no? A cómo nosotros lo vemos. Entonces yo creo que tiene sentido que uno le dé, porque pues la fecha en sí no, o sea, no. Y el hecho de que nos demos regalos, pues yo creo que eso sí es un truco capitalista. Y de hecho de eso también quiero hablar, como respecto al tema de gastar dinero en estas fechas y así, o sea, y que eso se haya romantizado tantísimo. Pero pues para mí, respondiéndote, no. Y los ritos, o sea, los ritos en general. Tomemos la Navidad, tomemos las novenas como un rito, ¿sí? Pensemos en es que, de hecho, lo que decía Sergio un poco ahorita, si comemos un rito y lo explicamos, nos damos cuenta un poco de lo fantástico que suena, ¿no? ¿No les parece? Sí, pero cuando uno lo habla es muy diferente a cuando uno lo hace. Ajá. Es más, o sea, piensen también en una salida a bailar como parte de un rito humano, ¿no? Intenten explicar qué es eso. Imaginen que hay un alien ahí. Llega un alien, el man dice, como ustedes, ¿qué hacen los fines de semana? Porque claramente el man tiene un concepto de fin de semana. Y nosotros decimos como, no, pues salimos a bailar. Y él dice, ¿bailar? ¿Qué es eso? Expliquemos qué es bailar. Es meternos todos en un cuarto oscuro toda la noche sin dormir, moviendo el cuerpo de maneras que concuerden con una tonalidad que suena de fondo. No, yo defiendo bailar re duro. Tú lo defiendes porque lo has experimentado. Sí, claro. Pero al momento de explicarlo, el rito suena extraño, ¿no? El rito suena mítico, suena como ¿por qué? De hecho, suena como un rito, ¿no? Como bailar al ritmo de la música y tal. Pues justamente de ahí, de ahí nació. Pero eran ritos, o sea, como eso de la danza, la yoga y cosas así, que se quedan popularmente. La danza fue una forma de expresión de los humanos. Ahora obviamente esa forma de expresión pues no desaparece, simplemente evolucionó a lo que comenta Yesael. Y pues también hay parte técnica de eso, como concursos de baile y estudiar danza o cosas así. O sea, es un tema muy técnico, ¿no? Pero digamos, yo entiendo a lo que se refiere Yesael, o sea, como estos ritos que se suman a la tradición de fondo o al concepto de fondo son o no son necesarios. Pues evidentemente, igual que Sophie, respondería que no son necesarios lo del ritual, porque el ritual simplemente va a ser una forma física de querer materializar un concepto, y ese concepto generalmente no se puede ni siquiera a veces explicar de forma verbal. Por eso algunas veces hacemos cosas físicas para intentar conectar con el concepto.
Creo que su utilidad depende mucho. O sea, es decir, retiro lo que dije, no sería un no contundente de no sirve, no es tan contundente. Creo que depende mucho de la persona y de la situación. Pero bueno, es complicado. ¿Por qué? Pongamos el ejemplo de cómo es una, digamos, Eucaristía en determinada religión X. O bueno, Eucaristía no, lo que se llame el rito que haga cualquier otra religión. ¿Cómo se lleva o cómo se influencia o cómo se ve este movimiento cuando, digamos, los musulmanes rezan hacia la Meca y están toda una aglomeración de personas? O cuando justamente en Semana Santa se hace una caminata del Vía Crucis, creo que se llama. O cuando tal vez otra religión hace algún tipo de peregrinación. O sea, qué, digamos, energía, qué atmósfera se crea en esos lugares, que hace que la gente se sienta conectada. O sea, ese tipo de energía también puede ser una energía, digamos, o sea, con energía me refiero no como al concepto hippie, sino como al ambiente, a la atmósfera, a las sensaciones que usted tiene allí. Como cuando usted va a un concierto, mejor dicho. Cuando usted va a un concierto o cuando se está probando un plato de comida, como todas las sensaciones alrededor del ambiente lo llenan. Ese tipo de eventos, ese tipo de situaciones, pues generan una, seguramente, segregación de dopamina que le genera felicidad a su cuerpo. Seguramente, independientemente del evento. Pero creo que ahí entonces entra la parte de la solemnidad en el caso, digamos, de eventos religiosos, ¿no? Entonces, claro, evidentemente regalar regalos como tal no sirve de nada. Pero ¿qué hay más allá del regalo, digamos, en un ejemplo o en una tradición familiar de una familia, una tradición familiar de un grupo de personas que, digamos, no tienen los recursos para regalarse, pues, iPhone 12 creo que es el de ahorita, no sé. No sé cuál es el numeral actual, pero se pueden regalar algo que ellos mismos pueden hacer a mano y se fabrica, ¿no? Yo no sé. Ese regalo seguramente tiene una consecución mucho más difícil que alguien que simplemente aportó dinero. Pero es difícil, me quiero volver a contradecir, porque yo no puedo medir algo solo por lo que yo pueda ver desde mi sesgo, ¿no? Pero a lo que quiero llegar, para no darle más vueltas, es que aunque haya un rito que parezca salido de la nada como dar regalos, puede que en algunas ocasiones esto nos ayude a conectar de alguna mejor manera con esa otra persona o con, digamos, la atmósfera general de esa situación y del concepto, el concepto de la situación. Estoy de acuerdo. De hecho, bueno, sí, yo dije que no, para mí, pero pues... ¿Que no qué? Para ti. Que para mí no tiene como mucho sentido los ritos, ¿sí? Ok. Pero pues esa es como mi perspectiva para mí, digamos, como persona, ¿no? Pero realmente sí estoy de acuerdo con Sergio, ¿sabes? Como que el hecho de que eso signifique, o sea, que en algún momento significó algo y que para nosotros de alguna manera, así sea la manera que sea, liberemos dopamina o compartamos con las personas, pues yo siento que de nuevo la utilidad es bien como dependiente de la persona que esté realizando la actividad, ¿sí? Lo que, por ejemplo, bueno, igual sí me parece como muy bien importante cuestionarlo de nuevo. Estaba leyendo el otro día que en esta celebración del Haji, el Haji es esta peregrinación anual a la Meca, ¿lo han escuchado? No. El Haji es que se supone que los musulmanes tienen que ir al menos una vez en la vida a la Meca, ¿sí? Y una vez al año rezar todos hacia la Meca también, si no estoy mal, creo que es algo así. Entonces cuando peregrinan allá, resulta que, o sea, ellos están así como súper fervientes en su fe, pero ha habido muchísimos desastres por esa peregrinación anual y nunca han detenido, pues como que igual siga sucediendo. Doy un ejemplo. No recuerdo exactamente la fecha, pero fue como en los 90, si no estoy mal, que hubo una estampida de personas tan grande que murieron como unas 2.000 o 3.000 personas nada más por estar allá en ese lugar. También resulta que, no sé, tienen que ir a la Meca sí o sí, pero resulta que hay una peste y entonces porque tanta gente se aglomera en ese lugar. En el COVID suspendieron la entrada, de hecho, porque no podía pasar, o sea, la idea era que estuvieran como personas separadas de personas. Y pues eso no pasó, o sea, se fueron allá y entonces, bueno, pasó con el COVID, pero no pasó anteriormente. Las pestes pues se propagaron aún más, ¿sí? Sí. Entonces yo creo que sí tiene mucho como, pues hay que como revisar realmente objetivamente qué es lo que pasa con los ritos, ¿no? Y pues darles un sentido
y darse cuenta de que simplemente es forma, así como lo estaban diciendo ustedes, que no, pues es una representación material de algo que realmente no ocurre materialmente, entre muchas comillas, ¿no? Sí, sí, yo creo que de ahí podemos sacar algunas conclusiones y me dicen si están de acuerdo o no. La primera es que tanto el rito como el fin de año, como los cierres de ciclos, como la propia Navidad, tienen una utilidad para nosotros porque nos cuentan una historia que sí, claro que puede ser beneficiosa para la humanidad, pero solo mientras lo tratemos como tal. El problema es apegarnos a estos ritos, el problema es apegarnos a estas creencias como si fuesen verdades absolutas y que intentemos imponerlas en una sociedad de seres tan diversos donde cada quien piensa y siente y experimenta el mundo de una forma ligeramente diferente al resto. Entonces, en el momento en el cual dejamos de creer que estos ritos, en el momento en el cual dejamos de creer que estas creencias son nada más que historias que están sobrepuestas sobre una realidad que no podemos alcanzar, una realidad objetiva que nunca, bueno, no sé si nunca, pero que difícilmente vamos a ser capaces de ver desde nuestra experiencia subjetiva, en ese momento se tergiversa la historia. Comenzamos a tomar como verdadero lo que no es verdadero. Y al tomar como verdadero lo que no es verdadero, trae problemas. Si el rito deja de ser rito y se convierte en verdad, trae problemas. Porque entonces ponemos por encima esto que cualquier otro valor que tengamos en nuestra escala ética. Colocamos por encima el llegar a la Meca que las personas que tenemos a los lados. Colocamos por encima, incluso podemos decir eso, colocamos por encima el salir a bailar que la razón por la cual lo estaba haciendo en un principio. Entonces, en el momento en el cual la razón por la cual se hacía se tergiversa, puede ser malo o puede ser bueno. Lo importante es que sigamos conscientes de que sigue siendo una historia que nos estamos contando a nosotros mismos y de que no es una realidad objetiva. No sé si concuerdan con eso o sienten que hay una utilidad en tratar los ritos y en tratar las festividades como una verdad objetiva, como esto sucedió así y por tanto se va a hacer de esta forma y hay que celebrarlo de tal manera y lo que esto significa es esta cosa en específico y así va a ser siempre. Es igual no se puede, o sea, como mencionábamos al principio, o yo mencioné al principio, la tradición va evolucionando. Año a año, generación tras generación, la tradición se transforma y la tradición tiene un nuevo valor en cada persona. Entonces, digamos, volvamos al ejemplo de la Navidad. La Navidad que nosotros celebramos en nuestra niñez no se compara, estoy completamente seguro que no es para nada igual a lo que hacemos ahora. O hablemos de todo el conocimiento, digamos, de nuestras abuelas. Esa vuelta se heredó muy poco. Sí. Es decir, como que si nos preguntamos a los jóvenes actuales, ¿esa mata y para qué sirve? No tengo ni idea para qué sirve esa mata que está ahí en el patio. Seguramente una abuela lo tiene, ese conocimiento se perdió. Hay tradiciones que se pierden, hay tradiciones que evolucionan. Entonces considero que simplemente es un cambio constante de los ritos. Pero sí sería bueno, que es lo que se intentaría, es mantener el concepto, ¿no? El concepto del rito debería mantenerse. Pero ese también simplemente se tergiversa o transmuta o lo que sea. Pero es imposible mantenerlo. Y eso que actualmente tenemos mucha tecnología, ¿no? O sea, podemos guardar la información de cómo se hace el rito en video, en audio. Bueno, sí, pues el video tiene audio. Normalmente. Escrito. Bueno, o sea, hay miles de formas de almacenar información. Pero ni con eso las tradiciones yo creo que van a poderse mantener porque el mundo cambia y se van olvidando o van evolucionando, como dije. Esa idea me gusta bastante, el hecho de que las tradiciones y los ritos a fin de cuentas se terminan adaptando a la realidad subjetiva que vive cada sociedad en ese momento, ¿no? Entonces, por más de que intentemos mantener sí o sí como una línea en una tradición a lo largo del tiempo, igual se va a terminar adaptando a lo que la gente necesita en ese momento. Nosotros como seres humanos, y como bien lo dijo Nietzsche, pues Dios ha muerto hoy en día y ya no tenemos esta necesidad tan intrínseca de creer en algo abstracto o de creer por tener demasiada fe y que eso nos ayude un poco con el sufrimiento del mundo de hoy en día. Pero sí tenemos otras necesidades, como sentir un poquito de dopamina en cada día.
Y a fin de cuentas, pues los ritos se han ido adaptando a las necesidades que va teniendo la sociedad. Eso puede ser bueno, puede ser malo dependiendo de la propia transformación que tenga la sociedad, ¿no? Y bueno, pues el tema de la globalización y el hecho de que estemos tan occidentalizados con esta idea capitalista del progreso merece su propio podcast y no lo vamos a poder tratar ahorita. Pero claro, o sea, una cosa es que el rito cambie con la sociedad y otra si eso es bueno o malo, ¿no? Eso ya depende de la sociedad misma. Sí, es que igual hay identificar lo que es la sociedad y lo que es lo que quieren que crean la sociedad, son dos cosas, ¿no? O sea, lo que nos implantan. Y eso ya suena como muy conspiranoico, pero pues es que sucede, digamos, de cierto modo. O sea, a veces lo que quisiera la sociedad general no es lo que realmente está pasando, es simplemente lo que nos implantan los medios más poderosos. Pues eso se ve con la desinformación, con el tipo de televisión que se crea, con el tipo de medios que vemos generalmente. Entonces, claro, también el riesgo está en eso, que a veces ni siquiera la misma sociedad puede decidir qué tradiciones se van a mantener y cómo se van a mantener, sino que esto es dictado por entes aliens, no mentiras, esto es dictado por entes más poderosos, digamos, a nivel adquisitivo. Sí, total, de hecho, bueno, yo estoy de acuerdo con lo que acabaron de decir. Aún así, sí tengo como la sensación de que sí es un poco más por ese lado, o sea que últimamente, pues creo que ya de hecho habíamos hablado un poco respecto a esto anteriormente en el podcast, este mismo podcast, pero pues yo creo que está más bien influenciado por lo que quieren que nosotros queramos, pues o sea como no sé, ya económicamente hablando y este tipo de cosas. Yo creo que las necesidades de la humanidad no han cambiado, ¿sabes? O sea, yo creo que la dopamina que daba la fe es la misma dopamina que necesitamos ahora y que nosotros llenamos con otro tipo de cosas. Y de hecho, el otro día estaba escuchando una canción de Ariana Grande que se llama Seven Rings, 7 anillos. Entonces me puse a ponerle atención a la letra y pues se supone, yo busqué como de qué se trata la canción porque me dio curiosidad como cuál era el origen. Y ella decía que un día estaba deprimida porque había terminado con el novio y entonces las amigas la llevaron a... La canción habla sobre ella yendo con sus amigas a comprar un montón de cosas, a gastar un montón de dinero. Y que se siente muy bien con eso, ¿sí? Entonces ella decía que la canción se trataba sobre el empoderamiento femenino, ¿sí? Pero a mí, pues, o sea, lo entiendo, pero no me parece que sea tan así. Porque también el otro día estaba hablando con un amigo mío y me dijo como, no, pues es que, o sea... Cuando estoy triste me gusta comprar y comprar me hace sentir bien, ¿sí? Entonces yo creo que esa dopamina la estamos reemplazando con otras cosas que precisamente le convienen más a otro tipo de poderes, ¿sí? O sea, como el hecho de comprar así compulsivamente en Navidad y pensar que eso nos tiene que reemplazar la dopamina que nos causaba tener fe y sentir que había algo después de la muerte, lo que fuera. Pues es exactamente lo mismo, o sea, yo siento que las necesidades no han cambiado, sino que las han manipulado a otro lado. Bueno, igual, pues eso no quiere decir, eso no como que es contrario al concepto que ustedes estaban dando, pero pues yo sí siento que es un poco más por ese lado. Y creo que de verdad como que se aprovechan demasiado de esas necesidades que nosotros llegamos a tener o necesitamos, teniendo en cuenta el mundo en el que estamos en esta posmodernidad. Y se aprovechan de eso. Entonces, eso también me parece que es importante, como el hecho de no caer en el dogma y como solamente hacer las cosas por tradición. Que ya lo he mencionado a ustedes, como apegarse a la forma es el error realmente. Porque si uno no es consciente de la razón por la que está haciendo las cosas, pues uno cae en esas manipulaciones que tanto están presentes y que son completamente evidentes. O sea, cualquiera que vaya a una clase de marketing en la universidad se va a dar cuenta de que el objetivo de la publicidad sí es influenciar y hacer que la gente compre más y compre más y compre más. O sea, eso no es ni siquiera es como un conocimiento oculto, eso se sabe, ¿no? Pero bueno, no sé, es que la gente de marketing me da miedo. Genuinamente me da miedo. O sea, yo me debato entre pensar si le están hablando carreta a todo el mundo y ellos no se la creen, o si de verdad se lo creen. Pero le he escuchado a muchas personas que trabajan en marketing decir que ellos lo que hacen es buscar las necesidades del cliente y hacerle ver que las tiene. ¿Sí me explico? Como si el cliente genuinamente tuviese unas necesidades que son creadas por el propio sistema. O sea, me parece inverosímil pensar que una persona que se dedica a estudiar eso de verdad piense
que lo que está haciendo es servir las necesidades del ser en vez de generarle necesidades para poder venderle cosas con base en esas necesidades. Bueno, creo que me estoy desviando demasiado. No, pero... de hecho yo siento que tiene que ver, y yo creo que no se lo creen, o sea, de hecho como la teoría que yo conozco al respecto no es generarle necesidades a la gente, ¿sí? Se supone que los productos están hechos para suplir necesidades, pero pues el objetivo intrínseco del marketing es generar necesidades en las personas que pero no tienen. ¿No has hablado con alguien que te diga como nosotros no nos inventamos esas necesidades, esas ya estaban y nosotros las descubrimos? ¿No te ha pasado? Porque a mí me da miedo escuchar eso cuando un agente de marketing me lo dice. No, a mí los agentes de marketing conmigo pues al parecer han sido honestos y me han dicho que no. Bueno. Creen y ya. Pero bueno, entonces yo creo que sí, o sea, y de nuevo, lo que más me arrolla del asunto es eso, como que entremos tanto al dogma y hagamos todo tan automático que no nos demos cuenta primero de cuál es como el verdadero sentido de lo que estamos haciendo en lo que sea que estemos haciendo, en la celebración que sea que estemos celebrando, y la otra es dejarnos manipular aprovechando ese modo automático que tenemos, ¿sí? Entonces yo creo que para mí esa sería como más la conclusión, como lo que a mí me interesaría más llegar aquí, en este momento. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice Sofi. Digamos que nunca he escuchado a Adriana. Para los que no me ven, soy un metalero, ¿cómo se dice eso? No sé, como así de... ¿Un metacho? Le dices metachos. Tienes una camisa de Kraken, ya, así lo saben. Ya, bueno, es jodiendo. Igual, o sea, no es que no valore ese tipo de música, sino a lo que veo es que no la he escuchado. Y entonces voy a hablar desde lo desde que... el metal. Desde lo que dijo Sophie hacia grandes rasgos. Es lo que mencionábamos, de cómo nos venden que tal vez comprar llena vacíos, ¿no? Que llenar vacíos que tenemos, independientemente de la razón, se puede llenar con comprar cosas. El ejemplo de la canción específica de terminar con una pareja e ir a comprar cosas es lo mismo que terminar con una pareja e ir a beber, es lo mismo que terminar con una pareja e ir a, no sé, a jugar, ¿cómo se llama eso? Apostar. Pero si trasladamos el ejemplo a el vacío no fue generado por una expareja, sino el vacío fue por la muerte de su madre, ¿será que vamos a ir a comprar? ¿Será que eso nos llena el vacío? ¿Será que vamos a ir a beber? Es como, suena más lógico, al menos para la cultura colombiana. ¿Será que vamos a ir a apostar? No, suena muy lógico. Entonces, claro, evidentemente yo siento que lo que nosotros hacemos es como querer llenarnos de algo para intentar olvidar lo otro. Y no digo que esté mal, creo que si en algún punto es necesario que alguien tenga la necesidad de ir a comprar de manera desbocada para no irse a suicidar, digamos, en el extremo más grande, hágalo, perfecto. Pero esto no se puede convertir en una adicción y no puede pasar lo que estamos mencionando, que ya el rito sea ir a comprar cada vez que me terminan. Sino que el rito, o sea, ¿cuál es el trasfondo de eso? O sea, listo, no me quiero sentir mal, ok, no me quiero sentir mal, ¿qué acciones puedo tomar para no sentirme mal? Y más allá de eso, ¿cómo puedo superar esta situación? ¿O cómo puedo trascender en esta situación? Entonces creo que no es tan malo siempre y cuando esto no se convierta en una adicción. Evidentemente el capitalismo nos mueve a que la solución sea comprar. Pero digamos que si estuviéramos en un mundo paralelo donde los comerciales no fueran sobre los productos, sino el comercial fuera como, hey, ya te fuiste de... ¿Cómo se llama esta gente que vive en las montañas solo? De ermitaño. Hey, ya tuviste tu... Yo voy a decir aceta también. Ya tuviste tu tiempo de ermitaño, ven y compra con nosotros un tiempo de ermitaño. Bueno, eso sí, hasta seguro lo hacen. O sea, seguramente existen retiros claro de este tipo. Sí, lo de hacen. seguro, sí. Pero digamos que si la publicidad supiera, o si en el mercado nos quisieran vender la necesidad de que cada vez que usted le termine le toque decidir cómo aislarse y reflexionar sobre su propia vida y por qué que alguien le termine no es el fin del mundo. Se capitaliza. Y eso se pudiera capitalizar de una mejor manera, seguramente la gente no se iría a comprar. Y la canción de Ariana no sería sobre eso, sino sería de cómo se fue a una montaña a vivir de ermitaña porque le terminaron. Y también sería un hit. Pero pues depende desde el capitalismo, depende de qué necesidad nos generan. Y pues al capitalismo no le sirve que usted se vaya a una montaña, a menos que sea un recinto cerrado súper caro. Entonces pues creo que también ahí está la cuestión. Ya la última cosa que acabo de recordar que quiero mencionar justamente con lo que estamos diciendo es la otra, como la contraparte de mi posición. Y yo siento que también la Navidad, o sea, que no es solamente culpa del capitalismo, que también es culpa de nosotros, porque la Navidad también se convierte en una excusa para tomar, para comprar cosas, desaforadamente. O sea,
Y eso es completamente voluntario. O sea, yo veía una imagen que vi por ahí en algún lugar que ya ni recuerdo, que decía como llegó la época de cubrir tu alcoholismo con espíritu navideño, ¿sí? Decía literalmente eso y yo como, pues sí, es verdad. La otra contraparte que yo encuentro ahí es que, pues bueno, es cierto que el capitalismo y bueno, la sociedad o lo que fuera, como el entorno en el que nos desenvolvemos influye, pero también está el tema de que eso se convierte en una excusa, ¿sí? En una excusa que nosotros muy conscientemente, o pues que hasta cierto punto lo hacemos conscientemente, utilizamos para, no sé, para actuar de cierta o de otra manera, o para, no lo sé, como llenar ese tipo de vacíos que nosotros creemos que sentimos, o no sé, es que es complicado, pero hay tantas cosas que están socialmente aceptadas que tienen que ver con eso y que están completamente mal. O sea, uno no debería ponerse a tragar y tomar un montón todo a final de año y pues, o sea, no sé, yo creo que eso es un buen negocio para los gimnasios, pero aparte de eso no tiene ninguna utilidad, ¿sí? Entonces, pues, yo no sé, yo creo que la otra contraparte de eso es que nosotros también utilizamos ese tipo de celebraciones como excusas, simplemente. Sí, sí, ahí concuerdo contigo, o sea, yo creo que el ser humano, exponiéndolo de otra forma, está en una constante búsqueda de cómo evitarse a sí mismo. Uno está tan lleno de fantasmas internos, uno está tan jodido por dentro, que busca cualquier excusa para poder dejar el ego a un lado por unos minutos, ¿no? Eso es lo que más ofrece el capitalismo hoy en día. Es ok, si uno está en una situación en la cual tiene un exceso de dopamina en el cuerpo, uno ya no piensa como uno mismo. Uno comienza simplemente a dejarse llevar por el flow. Y eso es un poco lo que sucede también en muchos de estos ritos, justamente. Tanto comprar como salir a tomar y bailar o hacer cualquier cosa desmedida. Finalmente lo que logra es uno poder perderse de su propia identidad. Uno poder dejar de sentirse como uno mismo. Todo lo que estamos buscando es dejar de sentirnos como nosotros mismos. Y eso es curioso porque si nos lo preguntan, todos podríamos creer que lo que queremos es la libertad. Y yo creo que no podríamos estar más equivocados. La libertad es una cosa que da miedo. La libertad real es una cosa terrorífica. El momento en el cual uno realmente tiene que hacerse responsable por todo lo que está sucediendo. En el momento en el cual uno sabe que las causas que uno siembra en este momento tienen consecuencias. En ese momento uno se siente atemorizado. Muchas veces lo que buscamos es una excusa para dejar de ser nosotros por un par de horas, o dejar de ser nosotros por unos minutos, o que no tengamos la responsabilidad de pensar qué va a pasar después de mi muerte, que no tengamos la responsabilidad de pensar si soy o no una buena persona, o qué es ser bueno o qué es ser malo. Entonces, si hay alguien que me suple esa necesidad, yo entrego fácilmente mi libertad a cambio de que estas necesidades se vean suplidas. Y eso es algo que han sabido manejar los gobiernos, los sistemas y muchos cultos a lo largo de la historia muy bien. Entonces, con el ejemplo de Sergio acerca de capitalizar las idas al Tíbet, pues parce, yo creo que eso terminaría pasando un poco lo mismo que estamos hablando. Se va a terminar perdiendo en la forma, la intención original y el hecho de ir al Tíbet a pasar la ruptura amorosa, pues ya no va a tener un efecto deseado. Por varias razones. La primera es que ya ni siquiera se va a saber muy bien por qué se está haciendo, sino es como la costumbre de que la gente siempre tiende a hacer eso. Que es un poco lo mismo que sucede ahorita, como está concebido como correcto socialmente, como dice Sofi. Pues no, o sea, si uno está en la mala, lo que hay que hacer es compre 7 polas y nos emborrachamos. Bueno, 7 es poco, pero es que yo tomo poco, lo siento. Pero bueno, sí hay muchas cosas que están vistas como buenas y que no nos estamos cuestionando. Y pues si nos las cuestionáramos nos daríamos de pronto cuenta que lo que estamos haciendo es intentando escapar de nosotros mismos. Intentando no enfrentar que somos responsables por justamente ver a la cara estas cosas que están dentro nuestro. Y para eso funciona tanto la religión como la fe solo por fe, como cualquier rito, como cualquier culto, Dogma. como salir a comprar, el dogma por el dogma, como salir a comprar, como salir a bailar. No estoy diciendo que salir a bailar esté mal, solo estoy diciendo que Bien. puede tomarse de esa forma, ¿no? O sea, puede terminar siendo una excusa, puede terminar siendo una escapatoria a la vida real. Y ahí es cuando se torna malo, cuando se pierde el por qué estoy haciendo las cosas, ¿no? Cuando se pierde el por qué existe la Navidad. Justamente esa parte es la que más me gustó. Las excusas, ambos lo dijeron. Creo que es la forma más fácil de
de resumir lo que hemos dicho en ciertos puntos, porque sí, las excusas que uno se pone y la forma en que uno quiere tapar estar con uno mismo son muchísimas. Digamos, en mi caso, yo a veces duermo más, simplemente dormir más, porque justamente al estar dormido No es usted. no soy yo, no soy consciente de lo que está pasando en el mundo real. Otras personas pueden justamente salir a tomar o lo que sea. Entonces, pues yo no sé, yo voy a dar una conclusión similar a la de Halloween. Hagan lo que... No, mentira. O sea, celebren Navidad justamente, pero no para olvidarse de sí mismos. O sea, celebrenla como se les dé la gana. Si hacen la novena, hagan la novena. Si no la hacen, no la hagan. Yo tengo amigos que hacen la novena y el rosario. O sea, demasiada religión en un solo shot. Pero a lo que voy es eso. Si lo hacen, no lo hagan para perderse. O sea, háganlo para tal vez reflexionar un poco más allá y compartir con los que quieran compartir y de la forma que quieran compartir. Pero no para perderse. Y lo vuelvo a repetir. No para perderse. Sí. Entonces, pues eso, no esperen a final de año para ir al gimnasio. Celebren Navidad, pero sepan por qué y sepan cómo la celebran. Y pues nada, a fin de cuentas hagan lo que quieran. ¿Quiénes somos ¿Quiénes nosotros somos para nosotros? juzgar? Sí. Ahí estaba el disclaimer de todos modos. Sí, no. No Pero somos bueno, quien para creo dar un consejo o algo así, pero pues sí, o sea, a mí por lo menos yo creo que eso es como lo más importante. Sí. Me parece que es lo más importante. Sí, siento que genuinamente salimos con conclusiones bien chéveres que no me esperaba. No me había dado cuenta de esta idea, por ejemplo, el tema de que los ritos se terminan adaptando a lo que la élite de la sociedad termina deseando que se adapten, ¿no? No, por más de que queramos mantener una tradición, todos los fenómenos son cambiantes por naturaleza y ninguno se puede sostener. Entonces no nos apeguemos tampoco a ideas antiguas del mundo que ya pueden ser reinterpretadas de una mejor manera. Sí, de acuerdo. Pues nada, gracias muchachos por escucharnos. Nos vemos en la próxima. Chao. Nos Chao. vemos.